En este espacio de género y derechos humanos vamos a conversar con la licenciada Andrea Camarano y con Cecilia Gordano de Cotidiano Mujer sobre el monitoreo global de medios y la importancia que este tiene para realizar el diagnóstico. Le damos los muy buenos días y las escuchamos atentamente. Muy buenos días, Lilian, buenos días, Federico, buenos días para todos y todas del otro lado. Un gusto estar nuevamente, otro miércoles más, en este espacio de género y derechos humanos de la red de la radio, Radio Fénix, la radio cooperativa. De vuelta por Zoom, estas nuevas tecnologías nos han ayudado mucho también a implementar distintas entrevistas y ajustarnos también a todos los tiempos necesarios. Así que aquí estamos. Porque les cuento un poco sobre este trabajo, un trabajo que ya se presentó hace un tiempo, pero decidimos traerlo hoy, hacerle la entrevista a Cecilia ahora, dado que el 10 de septiembre se realizó la presentación de los informes regionales de América Latina y allí se presentaron los resultados preliminares del proyecto Monitoreo Global de Medios realizado por la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, y en Uruguay la organización Cotidiano Mujer coordinó este monitoreo en el que participaron varias voluntarias. Por eso en este espacio vamos a conversar con Cecilia, integrante del Cotidiano Mujer, para conocer los detalles de este monitoreo que es fundamental para realizar un diagnóstico de los medios desde una perspectiva de género, además saber cuáles son los principales hallazgos y desafíos de nuestro país y también de la región. Por eso también esperamos un poquito más para tener alguna perspectiva y ya les adelanto que son bastante similares a nuestra América Latina. Muy buenos días, Cecilia, un gusto conversar contigo nuevamente. Estás muteada, Ceci. Buen día, ¿cómo andas, Andrea? ¿Ahora se me escucha bien? Perfecto. Dale. El muteo y el desmuteo, Otro verbo para nuestra era. Nos hemos acostumbrado a estas cosas, sin duda que sí, pero también nos lo ha facilitado. Bueno, eso es para otro debate algún otro día. Un gusto como siempre, ya hemos conversado varias veces con Cecilia, siempre es un gusto intercambiar, y en este caso preguntarte sobre este monitoreo global de medios. ¿Cómo es el proyecto? ¿De qué se trata este proyecto? ¿Y cuál es su importancia para una comunicación con perspectiva de género? Mira, el Proyecto Global de Monitoreo de Medios, por las siglas en inglés es GMMP, y se le define como la investigación más larga y más extensa del mundo sobre el género en los medios de comunicación. Empezó en el año 95 con un grupo de voluntarias y desde entonces, cada 5 años, se repite, o sea que en el 2020 tuvimos la 6ª edición. Nos agarró la pandemia en el medio y por eso fue que se está presentando los resultados en el 2021, pero los datos corresponden al 2020. Y la idea inicial del monitoreo era agarrar un día cualquiera de las noticias del mundo y poder de alguna manera analizar cómo es que aparecen las mujeres en la cobertura noticiosa, ya sea como periodistas, en su rol de periodistas, de informadoras, de anunciadoras, reporteras, ya sea también como sujetas de las noticias, como fuente de información. Esos serían como los 3 roles principales que se estudian, ¿no? Y se tienen en cuenta cada una de estas cuestiones en los diversos temas. Se definen varios temas principales, ¿no? La política y gobierno, economía, ciencia y salud, noticias de índole social y legal, crimen y violencia, celebridades y arte y deporte. Perfecto. A grandes rasgos son esas. Bien, ustedes desde Cotidiano eligieron el 29 de septiembre del 2020, ¿o fue a nivel...? Fue a nivel mundial, es un día al azar que se acuerda desde la organización, y en realidad estaba previsto para el primer trimestre del 2020, pero pandemia por medio cambió muchas cosas de este monitoreo, entre ellas la fecha acordada. Es una fecha además que es gracioso porque es top secret, nadie puede enterarse, te la dicen con muy poquita anticipación antes, porque la idea es que nadie, ningún medio esté alerta de este monitoreo para que no puedan cambiar la agenda noticiosa de ese día, ¿no?
Exacto, Entonces, hay al que meter final, todos los puntos posibles. claro, quedó para septiembre, pero fue una fecha que se eligió desde la coordinación, digamos, del monitoreo de la UAC, que es la organización que tú mencionabas, que lo organiza, y bueno, se fijó ese día un poco azarosamente, aunque también viste que coincidió con la fecha del día por la despenalización del aborto, ¿no? En Exacto, así que al final, Latinoamérica. hace un año exacto estaban ustedes monitoreando esa agenda de noticias. Un buen ejercicio para hacerlo hoy y ver qué nos trae esta agenda. Hablemos entonces de estos principales hallazgos. Con respecto a la presencia de mujeres y varones en los medios tradicionales, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvieron y cuál fue el análisis que realizaron? Sí, yo, Andrés, si te parece, antes de pasar ahí, quería hacer como un raconto global de un índice que está muy bueno, que ellas plantean en esta Dale. investigación, que es le llaman el índice de igualdad de género en los medios, ¿no? En general Dale. se medía en los medios tradicionales, pero ahora se mide también, el año pasado se incluyó Twitter y sitios de noticia web, ¿no? Que son también muy usados hoy en día. Y una de las cuestiones es esto de que los varones y las mujeres en las noticias. Este índice se construye en función de 6 indicadores: las personas en las noticias como tema y como fuente, la participación como reporteros o periodistas, como voces expertas, y la presencia en las noticias económicas y políticas, que suele ser el tema duro, donde siempre hay menos presencia femenina. Con este índice se puede comparar en esos periodos de cada 5 años, se compara cómo va evolucionando la cifra a nivel nacional, no, más bien mundial, ¿no? Y entonces ese indicador lo que demuestra es que desde el 95 el cambio ha sido súper lento. Entonces se notan como pequeños avances, pequeños puntos porcentuales que se mejora, digamos, que disminuye la brecha entre varones y mujeres en las noticias, pero después de un salto bastante fuerte de 4 puntos en el 2010, se estancó eso, ¿no? Y hoy día ellas lo calcularon para un 25%. Entonces traducen esta cifra diciendo, bueno, para acortar la brecha de género faltarían, si seguimos igual como hasta ahora, faltarían 67 años más para poder acortar esta brecha, lo cual nos da una perspectiva histórica que es bastante poco alentadora, ¿no? Porque son varias generaciones de mujeres que estarían siendo invisibilizadas, dejadas en segundo plano y tal. Ese es como un dato. Sí, hay avances, pero son muy poquitos y son muy poco tangibles a la hora del impacto real que un cambio podría tener, ¿no? Más robusto hacia la igualdad. Claro, no, sin duda esta brecha de género que ha empeorado realmente, o sea, podemos también tener En el caso de Uruguay sí. En el caso de Uruguay sí. A nivel ahora les voy a contar, porque, claro, a nivel metodológico, nosotras desde Cotidiano estamos participando desde el 95 en la recolección de datos, ¿no? Con equipo de voluntarias, ese día que nos fijan, recolectamos las noticias, luego el análisis y el procesamiento de los datos más a nivel macro lo hacen desde la coordinación y con un grupo muy interesante que maneja toda la parte cuantitativa que se llama Code for Africa, Código para África, que tiene una perspectiva más local, menos occidental, digamos, sobre la información y el manejo de conocimiento a través de los datos. Y en lo que hicimos en Cotidiano fue tener una pequeña foto de ese día en Uruguay. Luego eso se ve a nivel más macro en Latinoamérica y en el mundo. Por ejemplo, en la región de Latinoamérica, que hace 2 semanas tuvimos la presentación online del informe regional,
Sí. Hubo pequeños avances en temas específicos, por ejemplo, hay más mujeres, más presencia de mujeres en temas relacionados con la política y el gobierno, mujeres como sujetas de noticias, y eso es una buena noticia. Pero bueno, sin embargo, a nivel, cuando pones más el foco en otros temas, por ejemplo, también ha incrementado la presencia de mujeres en temas de violencia y de crimen, y ahí es como víctimas de la violencia, ¿no? Claro. O sea que el aumento regional de la violencia de género también se ve reflejado en esta mayor presencia femenina en las noticias de violencia. Para que te hagas una idea, en esta edición se han ido incrementando la cantidad de países que participan. En Latinoamérica fueron 16 países y en el total mundial 116. Y entonces en la región latinoamericana lo que vemos es que en los medios de Latinoamérica las mujeres son centrales en los temas de género y relacionados, pero las noticias vinculadas a género no son muy abundantes, digamos, ¿no? Solo son un 3% del total de noticias analizadas, frente a otros temas, ¿no?, que mencionaba antes. También está el tema de mayor relevancia que tuvo este último monitoreo, que no sé si adivinas cuál es. Te digo COVID y que puede ser ciencia y salud. Fue un tema donde las noticias en ese periodo aumentaron un montón. Y acá en Uruguay, acordate, ¿no?, que el 28 de septiembre todavía no estábamos en el pico de la pandemia, ¿no? Nosotros nos llegó más tarde, pero en el resto del mundo ya iban igual por la segunda ola, ¿no? Entonces las noticias sobre ciencia y salud eran muy presentes en los otros países de Latinoamérica, en el mundo, y aumentaron un montón. Y las mujeres en general son actoras activas y presentes en el área de la salud, ¿no?, como trabajadoras, como expertas, como investigadoras. Sin embargo, eso no se vio reflejado en las noticias. Se registraron más noticias de ciencia y salud, pero las mujeres no tenían protagonismo en esa cobertura noticiosa. Claro. Creo que fue de apenas un 30% en la región latinoamericana. Ah, qué adivino. No, eran vistas desde los estereotipos y nunca consultadas como expertas. Bueno, cuando te pones a ver las vocerías, digamos, en calidad de qué fueron consultadas las mujeres, tenía por acá los datos de Uruguay, porque también quiero transmitirles que la cantidad de información que se recolecta en este monitoreo es dantesca, y el proceso de poder asimilarla, ordenarla y analizarla, podemos llamarla quijotesca, porque son miles y miles de cifras. Por suerte ustedes pueden acceder a los informes, ya sea el informe mundial, el regional o el de Uruguay o cualquier país que les interese, en la web, que es whomakesthenews.org. Capaz que después lo podés colgar, Andrea, con la nota. ¿Quién hace las noticias, ¿no?, en inglés, o ponen GMMP 2020 en el buscador y les va a salir, porque ahí tienen la visualización de los datos con gráficas, que es algo difícil de transmitir en radio. También. Por ejemplo, en Uruguay, las mujeres que participaron como expertas, que fueron consultadas como expertas, tenía la cifra de que los varones triplicaban el porcentaje de mujeres en las fuentes noticiosas. Y a nivel de qué roles tienen las mujeres en las noticias, por ejemplo, si tomamos el porcentaje de mujeres que fueron protagonistas como fuente de las noticias, tenemos que el rol de niña, joven o sin una ocupación dada fue el más alto, con un 56%, ¿no? Como si ese día el 56% de personas, de mujeres que fueron consultadas como fuente en las noticias tenían ese rol, ¿no?, que es niña, joven, sin otra ocupación dada. 53% abogada, jueza, magistrada. Ahí está mejor, ¿no? Y 3% experta académica o docente.
sea, súper bajo el porcentaje de la experta vinculada a la ciencia o al conocimiento más legitimado. También cabe destacar que cada país, cuando hace el análisis, esta fecha comúnmente fijada, ¿no?, del 28 de septiembre de 2020, en cada país ocurren noticias diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá estábamos a 2 días de las elecciones departamentales y municipales. Claro, eso también iba a pasar, digo, porque fue un contexto bastante particular. Claro. De ese tiempo se habían hecho las elecciones departamentales el 27, en un momento de pandemia bastante un poquito más chato, si podemos llegarlo a decir, no estaba el pico, como vos mencionabas, entonces ahí la fluidez de noticias puede ser otra. Claro, y también hubo un caso de una noticia policial que involucraba a un niño, entonces a una niña, entonces también por eso es que esta cifra que yo leí recién se disparó ese día, ¿no? Porque había un caso concreto que lo estaba marcando. Con respecto a las elecciones departamentales y municipales de esos días que estábamos en los últimos días de campaña, lo que se vio reflejado en Uruguay fue un aumento muy grande o sea, mayor representatividad de las mujeres en ese tema de política y gobierno. Claro. Pero sin embargo, eso no se vio reflejado a nivel de que hubiera más noticias vinculadas a un análisis más profundo sobre las diferencias de género. Era como, ¿se acuerda que las dos candidatas eran Carolina Cose, la actual intendenta, y Laura Raffo, ¿no? 2 mujeres liderando, compitiendo por el puesto de departamental, el gobierno departamental de Montevideo. Y sin embargo, igual hubiera sido lo mismo para esa cobertura noticiosa que fueran varones, porque tampoco se las contextualizaba sus carreras políticas o su desempeño electoral en términos de género, ¿no? Pero bueno, eso quedó como anecdótico. Si querés te cuento, porque no me quiero extender tampoco demasiado, cuál fue el dato, digamos, más llamativo de Uruguay y que nos posiciona muy, muy mal en el contexto tanto de Latinoamérica como del mundo. Por supuesto. No quiero cerrar con malas noticias, pero bueno, te digo esta y después busco una que esté buena. Y es importante tener en cuenta este tipo de análisis para ver las desigualdades de género que hay también en las noticias. Sí, el caso de Uruguay es llamativo y a la vez no tan llamativo, porque yo les decía como que era como una no sorpresa, ¿no? Por un lado, ¿qué pasa? Uruguay en la región y incluso en el mundo tiene leyes modélicas, somos ejemplo para inspiración en leyes de avanzada, sobre todo que tienen que ver con los derechos, con la igualdad de género, con la llamada agenda de derechos, ¿no? Entonces uno cree que la Suiza de América lo viene haciendo bien, por lo menos a nivel de legislativo, de promover leyes. Luego la práctica siempre se complica, ¿no? No tenemos una ley de paridad de género en los medios, como recientemente aprobó Argentina, y estos datos que les voy a comentar parece que igual nos están diciendo que haría falta tomar alguna medida puntual, alguna acción en este sentido. Si nosotros nos imaginamos el mapamundi de todos los países, están coloreados según la brecha de género cuando hablamos de las mujeres y varones como reporteras, como periodistas en las noticias, ¿no? En los medios tradicionales, periódico, radio y televisión. Imagínense que está toda Latinoamérica coloreada con un rosadito y saltan de repente de ese mapa en azul Uruguay, Paraguay y Guyana. Entonces, claro, ahí uno dice, bueno, a ver, este azul es bueno, es malo. Eso el color que nos destaca junto a Paraguay y Guyana no es positivo, sino negativamente, porque quiere decir que en Uruguay hay aparecen menos reporteras y mujeres en las noticias que varones. Es un dato cuantitativo que igual uno puede decir, bueno, no importa si es varón o mujer, lo que importa es que sea buen periodista, pero también nos puede estar diciendo que hay problemas para las mujeres periodistas que han estudiado mucho, o sea, egresan en mayor cantidad de las universidades, ingresan a trabajar en los medios también, pero a veces no están en la cara visible, ¿no? En la parte
sí, capaz que están más en tareas de producción. Los roles quizás de las periodistas van bien siempre en producción, detrás de cámara, detrás del micrófono. Ahí está, como detrás de bastidores, ¿no? Y quedan un poco invisibilizadas en este monitoreo. Para que ustedes hagan una idea, de los 3 medios principales, prensa, radio y televisión, la que saldría mejor parada en Uruguay es televisión, pero aún así estamos hablando de que hay 30% de mujeres frente a un 70% de varones, o sea que igual hay una gran diferencia. El medio que nos permite comunicarnos hoy, la radio, es el que está bastante mal. Tiene un 19% de mujeres reporteras, periodistas, y un 80% de varones. Y este dato en 2010 era mejor, en realidad, había más mujeres, había un 21% de mujeres, ahora estamos hablando de un 19%, como que esto va con pequeños cambios, pero no hacia la mejora o hacia la paridad, hacia que haya... ¿Por qué decimos que es importante que haya tantas mujeres como varones en los medios? Y bueno, hay un tema de proporcionalidad, representatividad de lo que es una sociedad, ¿no? Somos el 50% de la sociedad, estamos capacitadas, somos buenas profesionales, entonces a veces hay que mirar a las carreras, ¿no? Las trayectorias profesionales y los obstáculos que por ser mujeres nos encontramos a la hora de tener puestos de mayor toma de decisiones, de mayor visibilidad, de mayor alcance. Sí, el techo de cristal sigue existiendo en los medios también, tanto para el acceso como para el ascenso en diferentes puestos. Para terminar, pues nos estamos quedando sin tiempo y sin duda daría para seguir charlando de este tema y más. Me gustaría preguntarte sobre los desafíos regionales y particulares también de nuestro país, sobre cuáles acciones son las importantes para revertir la desigualdad, que algo dijimos, pero para cerrar con algo un poquito más positivo. ¿Hacia dónde podemos llegar ahí? Algo más pum para arriba. No, hay otras cosas que ustedes las pueden consultar en el informe. Por ejemplo, las mujeres están en las noticias como sujetas, y hay datos que son más optimistas, pero en general quedémonos con la idea de que el cambio, como dijeron las coordinadoras del monitoreo, los cambios son lentos, son pocos y son glaciales. Usaron esa palabra, esa metáfora de hielo que es muy muy indicadora, ¿no? de esto. ¿Y qué pasa? La postura desde las feministas que trabajamos en comunicación es un poco de que los cambios no vienen solos, los cambios hay que impulsarlos con política pública, con acciones concretas, con formación, ya sea formación en las universidades, ¿no? De comunicación, de periodismo, y también formación de públicos, ¿no? Para darle herramientas a las audiencias para que tengan un consumo crítico de las noticias y puedan darse cuenta, qué raro, en esta foto donde están hablando de los derechos sexuales de las mujeres son todos varones de traje, varones blancos, ¿no? De traje y con canas. Hay algo que no está bien, que no cierra, porque no condice con el tema que están hablando. Faltan voces, falta pluralidad de miradas, de diversas posturas, que es lo que hace al debate democrático y lo que nos fortalece como sociedad. Entonces, formación de públicos es también muy importante. Y bueno, y sin duda como es toda una sinergia de iniciativas que tienen que estar realmente impulsadas desde las empresas, desde las organizaciones sociales, desde los mismos profesionales que son, aquí se ha visto mucho, ¿no? Con la red de mujeres periodistas y la Comisión de Género de APU, las profesionales tienen muchos obstáculos, pero también son impulsoras de los grandes cambios, ¿no? Trabajo de hormiga desde adentro de los medios, hablando con compañeras, con colegas, eso es muy importante también. Y bueno, y después hay un tema particularmente acá en Uruguay que preocupa mucho a todas las personas que trabajamos en comunicación y derechos humanos, es que hay una gran concentración mediática que se puede agravar si se aprueba la nueva ley de medios propuesta por el actual gobierno. Estamos como en un limbo porque la ley
de medios vigente no se está cumpliendo y bueno, eso también repercute negativamente sobre la situación laboral de todos los periodistas y los trabajadores de los medios, pero también de las mujeres y particularmente, porque al final de esta cadena siempre están las profesionales que tienen más barreras para ascender o para posicionar su voz en el discurso mediático, ¿no? Así que yo creo que con esos elementos tenemos bastante trabajo por delante, debe haber más, que me estoy olvidando en este momento, pero bueno, espero haber despertado un poco de curiosidad y quien quiera consultar tanto en la página de Cotidiano como de la UAC, pueden consultar los informes y profundizar un poco más en este mundo. Importante también es esto, ¿no? De poder conversar sobre estos temas, porque también lo que mencionabas, es importante construir audiencias críticas para que también nuestros públicos se den cuenta de cuando hay algo que hace ruido, que no está bien, que ves esa foto de todos hombres blancos hablando de un tema de derechos de las mujeres. Eso también tiene que despertar un ruido. Y bueno, y de esa manera seguir visibilizando y apropiarse de las prácticas comunicacionales también y bregar por un periodismo comprometido con los derechos humanos y la equidad de género. Pero bueno, es un trabajo. Como este espacio, Andrea. Haciendo, ¿no? Así que bueno, desde este lugar lo que tratamos es aportar lo mejor que se pueda, así que ojalá que haya sembrado esa semillita, por lo menos, en nuestra audiencia para seguir. Así que un gusto, como siempre, Cecilia Gordano, integrante de Cotidiano Mujer, por estos minutos y por todos los minutos que hemos tenido y seguiremos teniendo en este espacio, porque está muy bueno poder conversar de estos temas. Un abrazo. Gracias a vos, Andrea, saludos a toda la audiencia y felicitaciones por este espacio. Y es así que agradecemos muchísimo a Andrea y a Cecilia que nos aportan a la reflexión sobre este tema, si será importante de alguna manera apropiarse, luchar para conseguir el lugar que corresponde y que se merece. Así que bueno, las mujeres, las comunicadoras, las profesionales de la comunicación, estamos en esta lucha que es constante y que no avanza rápidamente, pero sin descanso está presente. Muchísimas gracias a Cecilia y Andrea y nos reencontraremos seguramente el próximo miércoles. Así es, de a poquito le iremos logrando. Sin duda. Para todos. Yo me reencuentro el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Somos la red de la radio 1330 AM Fénix, Radio Camacua, la radio de AEBU, la radio cooperativa del Uruguay, Octubre Noticias y una amplia cobertura de medios en los 20 departamentos.